Hola, amantes de los enigmas y los retos. ¿Están listos para un desafío emocionante? Hoy, vamos a poner a prueba nuestra habilidad para reconocer a nuestros personajes favoritos, solo por sus sombras. Así es, amigos, en este juego de luces y sombras, tendrán que confiar en su instinto y conocimiento para descubrir quién se esconde detrás de cada silueta misteriosa. ¿Serán capaces de superar este desafío? Prepárense para una experiencia llena de diversión y emoción. Y no se olviden, si disfrutan del vídeo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún desafío en el futuro. Vamos a comenzar. ¿Quién crees que se perfila detrás de esta sombra enigmática? Mickey Mouse. ¿Quién crees que pueda ser este personaje según su sombra? Hello Kitty. ¿Cuál de estos personajes se oculta detrás de esta sombra misteriosa? Mabel Pines. ¿Podrías adivinar quién se esconde tras esta sombra intrigante? Dora la Exploradora. ¿Quién crees que se perfila detrás de esta sombra enigmática? Lulu. ¿Qué personaje se esconde tras esta sombra misteriosa? El Chavo. ¿Puedes adivinar qué personaje se oculta detrás de esta sombra? Winnie the Pooh. ¿Quién crees que pueda ser este personaje según su sombra? Bob Esponja. ¿Cuál de estos personajes se perfilan tras esta sombra misteriosa? Timmy Turner. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra intrigante? Pinocho. ¿Quién se oculta tras esta sombra misteriosa? Porky. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Garfield. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra? Popeye. ¿Cuál de estos personajes se oculta detrás de esta sombra intrigante? Naruto. ¿Podrías adivinar quién se esconde tras esta sombra enigmática? Super Mario. ¿Quién se perfilan tras esta sombra misteriosa? Timón. ¿Puedes adivinar qué personaje se oculta detrás de esta sombra? Cosmo. ¿Quién crees que pueda ser este personaje según su sombra? Lilo. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante? Gumball. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Burbuja. ¿Quién se oculta tras esta sombra enigmática? Pájaro Loco. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Calamardo. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra?
Elga Petaki. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante? Ben 10. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Puka. ¿Quién se oculta tras esta sombra enigmática? Goku. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Sitch. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra? Pato Donald. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante? La Pantera Rosa. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Dumbo. ¿Quién se oculta tras esta sombra enigmática? Blancanieves. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Stewie Griffin. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra? Violín. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante? Wanda. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Pequeño Boo. ¿Quién se oculta tras esta sombra enigmática? Perry el ornitorrinco. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Cruella de Vil. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra? Mónica. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante? Marvin el marciano. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Bombón. ¿Quién se oculta tras esta sombra enigmática? Snoopy. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Arenith. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra? Dexter. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante? Bugs Bunny. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Goofy. ¿Quién se oculta tras esta sombra enigmática? Speedy González. ¿Puedes adivinar qué personaje se esconde detrás de esta sombra? Bellot. ¿Quién crees que pueda ser este personaje basándote en su sombra? Cebollita. ¿Cuál de estos personajes se oculta tras esta sombra intrigante?
Yo sí. ¿Podrías adivinar quién se esconde detrás de esta sombra misteriosa? Doraemon. Y con esto llegamos al final de nuestro emocionante juego de sombras. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir y adivinar quiénes se escondían tras esas misteriosas siluetas. Recuerden, la diversión no termina aquí, así que manténganse atentos para más desafíos y contenido entretenido. No olviden suscribirse para unirse a nuestra comunidad y seguir disfrutando de emocionantes aventuras juntos. Hasta la próxima, amigos.